Detente un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si estás dejando que la vida te pase o estás tú pasándole a la vida? Si estás aquí es porque algo en ti ya lo sabe. Vivías en piloto automático y un día te diste cuenta de que lo que te llenaba ya no te hace sentido. ¿Te han pasado cosas que parecen más magia que coincidencia? Soy Trini Ramsey, mentora y terapeuta holística, y este es Despeinando el Tercer Ojo, el podcast que yo necesité cuando no sabía por dónde empezar. El mundo de la espiritualidad y el autoconocimiento puede ser abrumador. Hay 1000 caminos, 1000 voces y 1000 promesas. Aquí encontrarás herramientas, historias reales, terapias holísticas que yo misma he probado, neurociencia, conversaciones con expertos y todo lo que necesitas para dejar de buscar afuera lo que ya está en ti. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Despeinando el Tercer Ojo. Hoy día tengo el honor de tener a la Polly sentada al lado mío. Ella es María de los Ángeles Manríquez, es fundadora de la comunidad Habitarte Mujer. Tiene un montón de programas preciosos en torno al arte terapia, el sound healing, la canalización también. Y un montón de cositas más que vamos a ir explorando hoy día acá. Ella trabaja con personas, pero también trabaja con personas desde las empresas. Entonces ha logrado hacer un mix bien bonito donde ha ido metiendo la autoconciencia, la espiritualidad en el mundo tanto personal, pero también en el mundo laboral. Así que bienvenida, Polly. Ay, muchas gracias, Trini, pero muy honrada de tu invitación. Muchísimas gracias. A ti. Oye, Polly, para partir, yo sé que tú eres de profesión fonoaudióloga. Sí. ¿Cómo llegó una fonoaudióloga a dedicarse al mundo de la autoterapia, el desarrollo personal? ¿Qué pasó en tu vida que te hizo un clic y te llevó por este camino? Wow, es un camino, sí. Mira, yo creo que me llevaron muchos caminos de mi vida a lo que yo entrego hoy, ¿cierto? Como servicio. No solo la fonoaudiología, sino también mi propio camino de autoconocimiento, ser mamá, ¿ya? Y como que para mí eso fue un quiebre, un antes y un después súper importante también. Y ahí fui eligiendo como cosas que me hacían sentido, pero te lo juro, Trini, como desde la guata, decir, ya, ¿qué es lo que quiero yo realmente? ¿Ya? Y tú siempre he tenido esa posibilidad también, ¿eh? Y me he permitido escucharme y decir, ya, esto ya no me hace sentido, esto sí me hace sentido, esto no. Y llegué a un minuto donde una crisis total que ya sentía que, ¿por qué había estudiado fonoaudiología? Sí, y yo creo que todo, ahora mirándolo, digo, ya, todo confabuló para que yo saliera y empezara a explorar realmente algo nuevo. Ya, otra tierra. Y desde ahí, cuando entró como esta crisis profesional, que yo sabía que era personal, pero se ve materializada también en eso, porque me cambiaron las prioridades cuando yo fui mamá. Ya, como que no me hacía sentido el tema de los horarios, angustiada en que pasara rápido la hora, pero es mi foco. Yo siempre quise ser mamá, siempre quise hacer una familia, siempre me quise casar. Así que es como mi prioridad number one. Y de ahí empecé como, ya, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer desde mi punto de vista laboral? Y lo que me hacía más sentido era siempre el servicio. Sí, yo creo que por eso me metí al área de la salud también. Y desde el servicio fue como, ya, veamos esto. Pero nunca pensé que iba a terminar como siendo terapeuta y menos arte terapeuta. Jamás. O sea, ni en mis mejores sueños no me lo hubiese imaginado nunca. Sí. Oye, ¿y cuántos años tenías ahí cuando te vino esta crisis? Yo creo que la crisis empezó, no sé, yo creo que empezó como a los 27. No, chica. Es como la época del retorno de Saturno, ¿no? Yo no soy astróloga ni experta en astrología, pero en general alrededor de los 27 hasta los 35 empieza a ocurrir como este quiebre donde uno se empieza a preguntar, ya, pues, a ver, salí del colegio, estudié, ahora me estoy independizando, entonces, ¿cómo es la vida en mis propios términos? Sí, me hace mucho sentido lo que me dices, porque a los 27 yo me acuerdo, de hecho hasta el día de hoy me quedé pegada con los 27, yo creo que tengo 27. De alma, 27. 27, no sé por qué me quedé pegada. Y me acuerdo que de hecho a los 27 leí un libro que se llama Comer, Rezar y Amar. Bueno, igual es conocido el libro de Elizabeth Gilbert y me encantó. Y ella en el fondo de hecho lo cuenta, que era su propia historia. Jamás pensó que iba a ser un libro de autoayuda, por decir así, o de autoconocimiento. Y cuando me leí ese libro fue como, ¿por qué nunca me he hecho estas preguntas? Así como las mismas preguntas que se hacía Elizabeth. De ahí no paré. De ahí ya no paré. Entonces ya todo empezó como, no me empezaba a hacer sentido
nada si no tenía un para qué detrás. Siempre sentía que había algo más. No, esto no era, esto sí, esto no. Y mirando para atrás, yo hice nado sincronizado mi vida entera, 25 años, y después fui profesora de nado sincronizado. Fui profesora de fonoaudiología. Después, cuando empecé a pintar acuarela y me di cuenta que fluía ahí, la gente también me empezó a pedir y empecé a hacer clases de acuarela. Entonces, ahora es como, obviamente, dentro de mi proyecto, yo quiero hacer una escuela de arte terapia. Claro. Y en el fondo entrenar a gente por autoconocimiento o otros terapeutas, cómo el arte te invita a encontrarte con el autoconocimiento. Esa alma de profesor es efectivamente esas ganas de compartir algo que a ti te sirvió o un aprendizaje para que un otro también pueda tomarlo, incorporarlo en su vida y, no sé, aplicarlo, disfrutarlo, lo que sea. Claro, y fíjate que son cosas que bien de experiencia, porque en el fondo tú al final transmites experiencia de tu propio cuerpo. Yo me acuerdo que cuando fui profesora de nado sincronizado, yo decía, es que no es muy difícil que exista otra profesora, respetando a todos los que estudian educación física y todo lo demás, que no hayan hecho nado sincronizado. ¿Cómo lo puedes explicar si no ha pasado por ahí? Entonces, cuando yo de repente veo fútbol y veo a los entrenadores y le digo a mi marido, ¿y él fue futbolista? No, se nota. ¿Y él fue futbolista? Sí, pues fue futbolista en su época, ya no, se nota. ¿Cachai? Porque tú pasáis por el cuerpo, al final lo que uno transmite es la experiencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Claro, es que mi sensación es que al haberlo vivido uno en carne propia, la manera que tienes de conectar con el otro también es diferente, porque es como la diferencia entre simpatía y empatía, ¿cachai? Como que la simpatía es un ejercicio racional, ¿cachai? Es como yo sé que tú estás pasando por algo mal o lo que sea y simpatizo contigo. Pero la empatía es realmente tener la capacidad de sentir lo que el otro siente, y solo creo yo que uno puede lograr esa empatía conectando con esa sensación porque la viviste también en algún momento. Claro, o te lo puedes imaginar. Claro, pero en el fondo te lo puedes imaginar, pero si no lo sentís realmente, es como cuando uno dice, oye, por ejemplo, a mí nunca se me ha muerto nadie. Me puedo llegar a imaginar lo terrible que es, pero cuando tú realmente vivió la muerte de alguien cercano, es que es distinto, no alcanza a llegar, o sea, uno puede simpatizar todo lo que uno quiera, pero no llega a ser lo mismo hasta que lo viví. Tal cual. Y eso es tu resonancia, fíjate. Porque yo cuando partí siendo terapeuta y con todo este síndrome de millones de síndromes habidos por haber, del impostor, del que no soy esto, que no estudié de terapia, ¿cómo voy a ser terapeuta si es una profesión? Ya todas esas cosas. Y hubo un minuto que mi diálogo interno fue que una profesora me dijo, no va a llegar nadie que tú no puedas ayudarlo, porque es un tema de resonancia. Hay algo en ti que va a resonar en ella, por eso esa persona te va a buscar, por eso esa empresa te va a decir que sí, ¿ya? Entonces fue como, ya, y empezaba como a soltar mucho con eso, porque cada vez con más certeza siento que el servicio es de resonancia. ¿Ya está? Sí, no lo veo de otra forma ya. Entonces como que se me bajaron las barreras. La resistencia. Pasaste de resistencia a resonancia. Absolutamente. Oye, y si alguien que nos está escuchando no sabe lo que es la resonancia, ¿cómo lo explicarías tú? Yo lo explicaría como la resonancia, como una alineación en tu frecuencia. Y eso claramente está determinado de tu estado anímico, tus emociones y cómo fluye todas esas creencias en torno a ese sentir. Y eso es una alineación. Cuando me dicen qué es alineación, yo creo que la alineación es conocerse. Entre más yo me conozco, más alineo mi corazón con mi mente, mis pensamientos con mis emociones, y eso voy haciendo una frecuencia armónica. Y esa frecuencia armónica va teniendo una vibración y va produciendo resonancia. Me encantó. ¿Entendió? Clarísimo. Y si no, comente. Y nosotros le respondemos. Exactamente. Me encanta. Al principio yo mencioné que tú eres la fundadora de Habitarte Mujer. No hemos explicado mucho qué es ese espacio,
Me encantaría que pudierais contar un poco qué es Habitarte Mujer, de qué se trata, y ahí yo tengo 400 millones de preguntas, así que ahí voy a ir haciéndote el doble clic y agarrándome algunas cositas que mencionaste antes que me encantaría que nos pudierais compartir. Habitarte Mujer es un espacio donde yo invito a las personas a transformar pensamientos o su forma de vivir hoy mediante el lenguaje del símbolo, que es el lenguaje del arte también. ¿Cómo funciona Habitarte Mujer? Funciona con una fase que es descubrir. Yo me siento como un poco como de inteligencia, digo yo, como un agente de inteligencia, porque tengo fases donde voy a hacer visible lo invisible. Articulo todos mis tratamientos, o en el fondo las sesiones, con una fase de ir a un cofre, buscar en el cofre. Ya, tocamos el cofre porque primero hay que abrir el cofre, atreverse, ser valiente, ir para allá, ¿cierto? Abrir el cofre, empezar a buscar qué elementos, como el símbolo, que me puede ayudar hoy a transformar ciertos pensamientos o ciertas crisis, como empoderamiento, fortalecer principalmente tu discurso y tu narrativa interna. Entonces, voy del inconsciente al consciente mediante el lenguaje del arte. Me encanta. Oye, y tú hablaste que en este proceso uno primero se da cuenta, es consciente, pues hay que abrir el cofre, después hurguetear en el cofre. Y ahí yo tengo la sensación de que Habitarte Mujer fue tu propio cofre. ¿Cómo fue ese camino de decir, ya, a ver, hay algo aquí? Me aterrora abrirlo. Tengo un montón de fantasmas. ¿Qué sentiste? ¿Qué miedos viviste? ¿Cómo fue abrir tu propio cofre para ti primero? Sí, un wow. Sí, muy, ¿cómo se llama? Muy expansivo, pero a la vez también con mucho temor, con mucha incertidumbre. Porque me di cuenta que había más sombra de lo que yo creía. Y cuando empecé a mirar mi propio cofre, que fue a partir de que yo tomé clases de acuarela, y empecé a tomar clases de acuarela y me di cuenta que era muy buena para acuarela y pintaba porque me hacía sentir muy bien, me metí a estudiar arte terapia. Y ahí te terapean todo ese año completo. Y ahí es donde empecé a abrir el cofre, cuando empecé a estudiar arte terapia. Y sabes que lo que me fue como más triste, independientemente de obviamente se te van cayendo estructuras, creencias, un montón de cosas que la mente sí los puede ir viendo, los desarrollando. No, yo no tengo problema desde ese punto. Voy así muy... Voy a guerra. Así, voy así como el carro, así voy. Si tengo que ir, lo hago. Pero una de las cosas más tristes, que fue, ya no, pero fue que me di cuenta que me quería poquito, Gaya. Sí, que me quería poco, que había validado y normalizado muchas conductas, tanto mías como de otros. No tenía idea de poner límite. Y yo creo que eso fue como lo más como triste de verlo, pero también como hacerme una narrativa, que es la que transmito hasta el día de hoy, crear narrativas de volver a fortalecernos. ¿Ya? Y al final en el camino, si ya nadie quiere hacer mal a nadie, si en el fondo no, por lo menos no fue la intención de nadie, ni siquiera mía, pero por falta de conocimiento no me di cuenta que fui entregando mucho poder, mucha luz, para meter y encajar en ciertos sistemas. Y eso fue como lo más guau que vi cuando abrí mi cofre. Yo resueno harto con eso. Llegar a un punto como de quiebre y decir como, ¿por qué me he permitido todo esto? Acá hay un tema importante, porque ahí ese es el momento en que salís de la víctima y dejáis de estar en el ¿por qué me pasa esto? Pobrecita yo, y decís como, espera, yo he sido la que he permitido esto. No conscientemente, no voluntariamente, pero yo soy cómplice y creadora también de eso. Y es un momento súper desgarrador porque hay que perdonarse uno mismo, hay un resentimiento hacia uno mismo también que te viene y como decís, pero ¿por qué me traté así? Y es una mezcla entre pena, liberación, emoción, volver a conectarse con uno, con tu niña, de automaternarse, de dejar que esa niña tenga el control de tu vida y dejar que la adulta la tome. Y es un proceso que yo me he dado cuenta que yo te diría que todos los humanos los tenemos un poquitito.
yo ahora estudiando coaching y toda mi vida de autoobservarme, de probar 400 millones de terapias en todos los continentes, en todos los países, me doy cuenta que esa herida es una herida que es bastante común, pero que pocos la hablamos y pocos la vemos. Y yo creo que el origen de esa herida es bastante común. ¿Cuál fue el origen que tú descubriste? Sí, está profundo también eso. No, yo creo que una de mis heridas, yo creo que todos tenemos varias, ¿no? Como, bueno, algún grado, ¿no? Pero sí, es como multifactorial. Pero hay algo que es como la torta, como la guinda de la torta, que es la perfección. Y eso tiene sus luces y tiene sus sombras. Y fíjate que la sombra de la perfección, porque claramente es algo que no existe, ¿ya? Está solamente en unas expectativas mentales tuyas y que te lleva siempre al resultado, y cuando no ves lo que quieres como resultado, entrega esta sombra grande que es la rabia y la frustración. Y como género, en el fondo, yo creo, no, quizás a los hombres también les pasa, pero tengo la certeza que quizás lidian mejor con la ira, pero yo por lo menos no. Y siento que mi cuerpo tiene memoria de ira y de frustración. Es que conecto con eso y no sé si tú lo has visto también con la gente con la que trabajás y en tu propia experiencia. Yo cuando empecé a conectar con la ira y la frustración, me di cuenta que mi forma de expresarla era llorando. Porque yo no era capaz de permitirme quizá o de sacar esa rabia hacia afuera. Entonces yo decía, ¿pero por qué lloro? ¿Cachai? Y no sé cómo sacar la rabia, porque al final la rabia es una energía de fuerza, la ira también, y tiene no es una emoción mala, tiene una función biológica en el fondo. Lo que pasa es que lo que no es positivo es quedarnos pegados ahí forever and ever. Pero en el fondo yo me di cuenta que dije, chuta, cuando siento frustración, cuando siento ira, cuando siento rabia, solo sé llorar. Y ahí hay que desaprender muchas cosas, aprender a sacar y aprender en mi caso fue como a encuerpar eso, como a permitir, porque ya es un registro que no es mental, es un registro corporal de alguna historia de que te pasó cuando niño, que esa fue la estrategia que encontraste para lidiar, o en tu adolescencia, cualquiera sea la situación, y tuve que sacarla a través del cuerpo. ¿Has visto eso? ¿Te pasó a ti? ¿Cómo lo has visto y cómo lo observáis en general? Tú que ya trabajáis con más personas. Lo que pasa es que lo he visto porque lo que pasa es que siento que nos quedamos mucho en la mente en el autoconocimiento. Y ahí eso me permite harto a mí el arte, porque en el fondo por eso lo veo también y lo veo en mí. Porque el arte, independientemente que no está ahí quizá, bueno, hay gente que sí hace psicodrama, baila, mueve, pensando en el arte en todo, ¿cierto? Pero lo mío es más de escritorio, y a pesar de eso, corporalmente se nota mucho cuando tú haces algo y que en ciertas partes, ahí está la frustración, está la ira, y ves personalidades bien iracundas incluso. Y por fuera no se notan, nada. Pero el arte te lo va mostrando. ¿Y en qué te lo muestra? Depende de la intención, pero en color, en forma, en diálogo, líneas melódicas, y la rabia te contrae, te va para adentro un poco, y también en algún minuto cuando vais contando el relato, te vais hacia adelante. Sí, pues. ¿Cachai? Hacia la lucha. Todas las emociones tienen su propio lenguaje corporal, es heavy, lo vais viendo un montón en eso. Y bueno, hay que cuando uno pasa por ahí, obviamente es más sensible y al ojo de uno. Y yo lo veo hoy en mí, por ejemplo, que hay mucha sensación porque estoy más pendiente, ¿eh? Yo creo que esto me pasó siempre me ha pasado. Yo me acuerdo que siempre tenía un bolso, porque según yo siempre tenía apendicitis, por ejemplo. Mis papás hasta el día de hoy se acuerdan que siempre me llevaban así como a urgencia porque a mí siempre me dolía la guata, siempre tenía problemas gastrointestinales, entonces siempre es como que era como mi vida entera. Y claramente ahí estaba la frustración, hasta el día de hoy. De repente tengo reflujo. Lo que pasa es que ahora ya entiendo un poco que el origen viene de ahí. Sí, pues. Y ya aprendiste a manejarlo. Sí. Y sabes que también me encanta lo que tú decís, porque una tendencia es a querer rechazar esa parte de uno. Pero cuando yo te escucho decir, ya entendí que es una parte que ahí se me manifiesta esta emoción, ya entendí cómo funciona, sé cómo manejarla, significa que la abrazaste. Y ahí es cuando empieza a bajar, porque mi experiencia al menos es que mientras más rechazas, más persiste, como que se vuelve más fuerte.
Y pido ayuda, pido harta ayuda, cosa que quizás antes no hacía, de la misma herida de la perfección. Ahora no, ahora yo también me doy mi espacio, tengo terapeutas, asisto como alumna a una escuela también de frecuencia planetaria. O sea, estoy todo el rato yo en mi propia ayuda, en mi propio autoconocimiento y para estar como alineada a esa resonancia, a esa frecuencia más auténtica. Sí. Oye, ¿y qué le diríais a la gente que cuando uno dice arte terapia, nos falta el que dice, es que yo soy pésimo para el arte? ¿Cómo me voy a meter a eso si yo dibujo pésimo, ni siquiera sé cómo mezclar los colores, no se me da? Y quizás uno desecha esa alternativa cuando en realidad puede ser un lugar que no necesariamente necesita que dibujes o pintes bien. No, y esa es la creencia number one. Digo, con todo siempre cuando trato de hacer mi narrativa y cuando ofrezco mis sesiones y mis procesos y mis viajes de arte, es el número 1. Es el número 1 que digo, no necesitas saber pintar, dibujar, recortar, nada, porque en el fondo esto no es técnica, sino simplemente uno usa el material para que te lleve al viaje de expresión de tu propio interior. Creo que en parte la arteterapia es bien de experiencia. Cuando uno vive la experiencia ya como que la creencia se derribó 100%. Pero no necesitas saber nada. De hecho, si no tomaste nunca un lápiz, una tijera, mejor todavía. Para que ahí no influya en, hoy me quedo bonito. ¿Y has visto a alguien en particular, así que haya llegado a alguno de tus talleres y tuviste esa transformación y que esa persona te haya dicho, así como, oye, se pasó que... Yo creo que el 100%, Trini. Sí, todos así como wow, y como que atesoran su proceso creativo, que a veces parece, ellos mismas dicen, oye, esto parece como si lo hubiese hecho mi hijo chico o yo a los 2 años, pero lo atesoran tanto porque el significado de lo que hicieron, cuando lo ven después, cuando salimos del inconsciente y nos vamos más al consciente, a este hemisferio más izquierdo, más racional para hacer la narrativa, se dan cuenta de cada uno de los detalles que significa en su historia y te lo juro que abrazan ese proceso. Qué choro. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Y aparte de que también te encuentras con esa parte creativa de uno, que te hace tan bien. Y aceptar tu creatividad también es aceptar la información que te llega. Y eso es confiar en esa información que te va llegando. Ay, no me gusta por aquí. O Waze, por último, me dice que me vaya por allá, pero tengo esa sensación de ir por allá. Entonces también aceptar el sé que sé. Sé que sé. Me encanta. Oye, ¿y cómo describirías esto como de esta canalización, esta información que va llegando, que un poco yo cuando te escucho digo como, claro, el explorar tu creatividad, la creatividad es inmersiva, uno está presente, entonces explorar tu creatividad es conectarte con tu intuición, pero también yendo más hacia lo espiritual es conectarte con la fuente, con Dios, como uno quiera mencionarlo. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo la creatividad nos puede llegar a conectar con algo más grande que nosotros? Wow, lindo eso. Mira, te lo puedo explicar por muchos lados y voy a hacer un mix entre la ciencia y la espiritualidad. Me fascina. Ya, qué bueno. Porque mira, cuando tú estás en el fondo en un estado creativo, sí o sí estás en la presencia, en el aquí y en el ahora. Yo creo que llevas al límite a tu sistema nervioso si eres creativo en estrés. Claro. Porque ahí te vaya al tiro a la lucha, a huir, a gritar. Se te activa la amígdala. Amígdala activada, Claro. reflejo huida. Absolutamente, y claro, y te va absolutamente a eso, claro, a tu parte más reptiliana, ¿no? De sobrevivencia. Que exista creatividad ahí, no sé, yo lo dudo, porque en el fondo, desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso, es un sistema nervioso en aquí y ahora, en relajo y en presencia. Y eso cuando yo quiero invitar a mi cuerpo a crear, o quiero invitar a mi cuerpo a estar aquí y ahora, por donde partas, tu sistema nervioso te está diciendo es un lugar seguro. Si nos vamos como el cuerpo físico, necesita un lugar seguro, es un apego seguro. Ahí puede haber creatividad, ahí vaya a ser familia. Claro. Como, Ahí creas y creas. ¿cachai? Desde ahí va a ir creando. Entonces, como primero, sistema nervioso central relajado, en calma, donde uno va bajando esa frecuencia cerebral del high beta, que es la alarma, o el beta, que es más racional, a uno ya más alfa, donde inmediatamente le estáis diciendo al cuerpo, es seguro, ¿dónde estáis?
Después estás ahí en la presencia y empezáis como, porque empiezas a dejar un poco lo que me pasa a mí, ¿eh? Cuando empiezo como a esta sensación de sentir que me van bajando ideas, quiero agarrar todas porque yo siento que las ideas no son únicas, no son para ti nomás. O sea, es como las apps, es como el mundo de las apps. Como que tú decidís, como en ese minuto, la atención te llevó y hay una más brillante que otra y ¡pum! Y la descargas. Entonces tenés que darte tiempo para ser creativo y bajar las ideas. Y de hecho aparecen en lugares medios extraños, a veces uno está despertando o vais manejando, ¡ay, es verdad! Y si no la agarras, se te va a olvidar. Y cuando estás ahí, siento que uno va dejando un poco el cuerpo físico y se va conectando más con las emociones. ¿Qué te hace sentir esa creatividad? ¿Qué te hace sentir lo que estás creando? Vaya escuchando más tu intuición y vaya escuchando más la emoción, el cuerpo emocional, el cuerpo energético. Y también ese zumbidito que anda por ahí dando vueltas, que uno lo puede llamar como alma, que se conecta directamente con la fuente creadora, con Dios, como tú misma dijiste, como lo quieran ver representado. Y es certeza y es fe también, es como creer en que somos un canal de información en que nuestro físico puede materializar eso que anda dando vuelta por ahí. Cuando tú decís como esta descarga de las apps, también es eso, o sea, es como las ideas no son de solo uno, también dijiste, ¿cachai? Entonces al final efectivamente es como que hubiese un universo superior, más grande que nosotros, que nos regala ideas, nos regala visiones, nos regala sueños, nos regala momentos mágicos, conexión con otro, y de repente cuando estamos más atentos, más hacia adentro, que es lo que yo te escucho, más que estar en el afuera, logramos mirar y conectar con esto y agarrar esa idea, o agarrar esa conexión, o acordarte de alguien y que después esa persona te diga, hoy también estaba pensando, y yo creo que eso es algo que todos hemos vivido alguna vez. Y es súper bonito porque en el fondo te hace fortalecer también tu narrativa, porque te das cuenta que te conectas con algo más grande, que eres parte también de eso, de ese fractal, de esa creación, de ese que no hay límite. ¿Ya? Y al final, claro, los límites lo pone la mente con estas creencias limitantes nomás, porque no hay... Si la única diferencia entre tú y Dios, en mi forma de ver, son nuestras creencias. No sé si Dios tiene creencias, no creo. No, yo tampoco creo, claro. Pero creencias limitantes no, po. No sé, es verdad. Y el cuerpo físico, es que también es el que ya de por sí nos trae un límite. No está en un límite, claro. Y es necesario para materializarlo, para traerlo aquí a la tierra. ¿Cachai? Para que podamos dibujar, crear, efectivamente. Y eso es confiar y es un trabajo súper bonito porque cuando tú aceptas tu creatividad, aceptas que la idea la quieres desarrollar, confías en la información que te llega. Claro, y así ya te quería ir más a lo profundo. Es muy bonito porque al final, como yo ya abrí este canal, trabajo en este canal, ya estoy todo el día así como con alguien. Por ejemplo, hoy día le dije a una chica, ya, vamos a partir, te voy a leer un cuento. Entonces son canales simbólicos, estoy todo el rato entrenando la conducta, que me empezó a llamar mucho la atención de ciertas cosas que yo también iba sintiendo. Y hubo un minuto que me hice hasta un escáner. Fue a hacerme un escáner cerebral, porque sentía un hormigueo en algún lado, de repente estaba haciendo así, y como yo trabajaba con pacientes que habían sufrido accidentes cerebrovasculares o demencia, y claro, yo digo, es esa sensación, pues cuando tú decís, wow, estamos súper conectados y vamos recibiendo información todo el rato. Y yo te aseguro que eso que te pasó tiene que haber sido un tipo de forma de canalizar que es a través del cuerpo, donde tú sientes lo que el otro puede estar sintiendo. Y a mí me ha pasado de repente haciendo algunas lecturas de registro akáshicos u otras cosas o sanaciones, que de repente digo, ¿por qué me duele tanto la rodilla? Ponte tú. Y me empieza a doler. Y claro, uno se paquea, porque uno dice, oh, ya, tengo que ir al doctor. Y de repente te das cuenta que la persona que está ahí leyendo, efectivamente le pregunta y dice, oye, ¿tienes algo en la rodilla? Y te das cuenta que efectivamente había algo de eso y era que una manera de bajarte la información también pudo haber sido mostrándote dónde se siente. Yo digo que pudo haber habido algo de eso por ahí. Claro, es desconocido, po. Entonces te empieza a provocar mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Hay algo malo en mí? Tendemos a, y de hecho hasta los mismos sueños, creemos que todos los sueños son malos, ¿cachai? Entonces no es así, pues. Entonces es como por creencias creemos que eso es algo malo. Y ahí fui como reinventando mi narrativa, nada más, y al final transformáis tu propia narrativa, decir, ya, lo que me está pasando, ¿por qué no puede ser algo bueno? Y que simplemente es un sistema de comunicación y recibir información.
Y así empecé el camino que siempre tuve, yo creo, desde chica, pero lo había medio escondido ahí, también por miedo y por incertidumbre, de clarividencia. Qué lindo, sí. ¿Y cómo es hoy día tu experiencia de clarividencia? ¿Cómo la has ido desarrollando? ¿Cómo la estás usando hoy día? Mira, yo lo estoy usando como alumna todavía. Ir entendiendo un poco cómo funciona el ser humano, no solamente desde el cuerpo físico. Principalmente es eso. Y ahí te das cuenta que somos telepáticos, así como tú lo me decías, lo de la rodilla. Sí, somos seres súper telepáticos porque en el fondo tenemos un aura y esa aura está conectada, donde nos manifestamos, y esa aura también está conectada con tu aura y se empieza a conectar y empezamos a hacer como un gran aura, de hecho la misma aura también del planeta, su frecuencia de la Tierra, y te vas dando cuenta cómo todo va impactando en todo. La naturaleza impacta en ti, tu pensamiento también impacta en mí, el mío también impacta en ti. Y eso es otro cuerpo, no es cuerpo físico. Total. A mí me encanta eso, te estaba escuchando y como que mi corazón estaba así como... porque a mí esa es una de las cosas que realmente me emociona y me apasiona, como lo lindo que es volver a conectarse con esta esencia de alma, donde te das cuenta de que nacimos conectados, solo que nos olvidamos, nos fuimos demasiado a la cabeza, que bacán porque nos ayudó a desarrollarnos, pero yo siento que hoy día la gente se está volviendo a conectar como con esta sutileza, podríamos decir, de la vida, el momento, el atardecer, el estar presente, el dibujar, el meditar o lo que sea, y creo que cada vez más estamos entendiendo como que el ego está empezando a bajar de nivel, siento. No sé si desaparecer, porque también tiene su función, pero mi sensación es que está un poquito bajando algunas barreras y estamos como volviendo a darnos cuenta que en verdad no somos tan importantes como creemos, en el sentido en que a veces, y lo digo desde el lugar como me ha pasado, que de repente digo, pucha, pero ¿cómo voy a compartir esta experiencia? Qué susto, ¿qué van a pensar de mí? Y después digo, pero qué egoísta o qué egocéntrica, si en verdad está todo el mundo metido en su propia vida, nadie está tan pendiente de tú como tú crees, y finalmente es un alma al servicio de otra alma y estamos todos conectados pasando por algo en común. Y cuando uno entra en esa frecuencia, que espero estar explicándome, Sí, no, absolutamente. en esa frecuencia pasan cosas súper mágicas porque atrae gente, atrae situaciones, atrae bendiciones, atrae pérdidas, porque también hay que purgar, dejar atrás. Y siento que al mismo tiempo te da como esa energía y esa fuerza para decir, es que yo no soy solo yo, hay algo más grande que yo estoy conectada a algo mayor y por ende quiero contribuir a eso. Y eso creo que a mí por lo menos me ha ido ayudando también a sacar como esa voz de repente que te frena, que es el miedo. Y ahí quiero conectar con algo que dijiste antes, que tú hablaste que, claro, cuando empezaste con tu guagua de Habitarte Mujer, aparecieron todos estos miedos, el síndrome del impostor, o sea, todos los síndromes. ¿Qué síndromes aparecieron? ¿Y cómo bailaste finalmente o lograste integrar, trabajar, sacar lo que sea, superar este síndrome? El miedo, yo creo que todavía lo tengo, ¿ah? Sí, yo creo que uno avanza. Yo creo que la valentía y el coraje es principalmente saber que el miedo todavía está. Lo que pasa es que sigo avanzando. Yo creo que ahí se crea la valentía y el coraje. Es como, eres valiente porque vaya a avanzar igual sabiendo de que hay miedo. Pero no era solo un miedo, fíjate. También tenía culpa, también tenía mucha vergüenza. Y yo creo que son emociones bien bajitas, bien contractivas. Era súper frustrante porque yo ya había visto que esto era una maravilla, en mi experiencia, obviamente, en mi historia. Y yo no poder mostrarlo, no poder expresarme bien, que me cuesta hasta el día de hoy, de hecho, lo que sé, porque es como tanta de experiencia, me sentía como un poco así como las piernas metidas en un barro. Y eso fue mucho trabajo de autoconocimiento y de a poquito sacándome el barro, sobre todo de la sensación del qué dirán, fíjate. Me costó mucho sacarme el qué dirán, me costó un mundo. Porque, no sé, en mi mente estaba muy reseteado, casarse, tener hijos, profesionalmente, dedicarte a lo que había estudiado y de ahí seguir avanzando.
clásico guión, ¿cierto? Sí. Entonces también había como, claro, mis papás me pagaron esto, y más encima posgrados y no sé qué, y yo así. Lo tiré a la basura. Y lo tiré a la basura, no hice nada con eso. Uno lo mira ahora, ay, qué tontera. No, pero en verdad esas cosas profundamente tienen su raíz. La otra vez mis papás llegaron de un viaje y me regalaron un tarot. Te lo juro que yo lloraba en la noche, así como una niña chica, así como que sentí, aceptaron a la bruja de la familia. ¡Qué maravilla! ¿Cachai? Sí, pues entonces fue como me gradué. Sí. Y lo más probable es que ellos siempre me han celebrado todo y siempre me han aceptado, me han validado, siempre me han dado la oportunidad de ser yo. Pero son cosas mentales de uno, expectativas mentales de una sociedad donde estás inserta además. Y eso fue algo profundo. Y eso me dio miedo, fíjate, a mí me dio mucho miedo el que dirán. Yo creo que igual la sociedad chilena es una sociedad muy pendiente del que dirán. O al menos lo que yo he podido experimentar. Y en todo sentido. Entonces, en el fondo, no me extraña que culturalmente tengamos ese chip de estar pendiente de qué va a decir el otro, de si yo hago esto, de cómo me veo, de cómo actúo, de qué hago, no hago, de dónde vivo, no dónde vivo, de qué me dedico, qué no. Es parte como, no sé, yo creo que es parte y quizás de otras sociedades latinoamericanas también, no lo sé, pero mi sensación es que ahí es donde la cultura donde nacemos también influye. La religión católica muchas veces tiene muchas luces, pero también la culpa es algo, o sea, por mi culpa, mi culpa. Que nos entrenaron la culpa, Gaya, pero extraña que hoy me la saco así. Claro, fuera culpa. Y Polly, ¿qué le diría a alguien que nos está escuchando hoy día, que está pasando por esta sensación de sentir que tiene miedo, de qué van a decir, de no soy suficiente, o tal vez no he estudiado tanto, tengo que estudiar más? A partir de tu propia experiencia, ¿qué le recomendaría a esa persona? Ay, conocerse, como sea. Conocerse. Yo creo que hay algo que uno puede hacer como un punto de partida, que es encontrarse con su mente diaria. 5 minutos. No solo meditando, ¿cierto? En posición de loto, como la gente se lo imagina, sino antes de despertar, poner tu despertador 10 minutos antes y ya, a ver, ¿cómo voy a crear mi día? ¿Qué es lo que estoy pensando? Como salir un poco ese botón automático, ¿no? De levantarse. Yo creo que ese es como el 1%. Yo creo que partir por ahí. Partir como, ya, ¿qué tiene mi mente hoy? Sí, porque yo creo que ni siquiera sabemos eso. Ya, yo por lo menos, yo venía de ahí y yo me acuerdo que yo no sabía lo que tenía mi mente. ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Qué encarnaba todos los días? Y dándote cuenta de eso, por eso la gratitud también cuando dicen, oye, agradece 3 cosas, uno lo ve medio trillado, ¿cierto? Así como, ay, ya qué lata. Pero en verdad es súper potente porque la atención inmediatamente te conecta a tu propia abundancia, no a la carencia, porque ya lo tienes, por eso tienes que agradecer. Cosas así, yo creo que hay cosas súper sencillas, escuchando buenos podcasts, ¿cierto? Como Despeinando el Tercer Ojo. Sí, yo creo que fuera el deseo, escuchar cosas de autoconocimiento, tener conversaciones con cafés, con gente que tú sabís que han pasado por esto, cómo lo hicieron. Hay terapia para todo. Para todos, sí. Todo, es impresionante, de todos los gustos. De todos, sí. Sí, 100%, sí. Y también ser amoroso con uno, entender que estamos todos viviendo nuestras cosas. O sea, de repente uno ve como a alguien como más famoso y tú dices, tiene la vida perfecta. Y esa persona también tiene sus miedos, también tiene sus procesos. O sea, yo creo que el hecho de ser humano le lleva miedo de alguna manera. El otro día escuché una frase súper linda y que me conecta con lo que tú estás diciendo, que es que la diferencia entre el miedo y la fe es que el miedo piensa que todo va a salir mal y la fe es ese mismo miedo, pero mirando que las cosas pueden salir realmente bien. Claro. Y confiar, Gaya, y confiar. Si ya el cuerpo te está diciendo ahí, no estoy cómoda. Yo, chicas, de repente, no, si yo sabía que me tenía que separar hace 20 años. Y tú decís, ya, ¿por qué no te hiciste caso? ¿Cachai? No sé, sí sé que no me hice caso. Claro, nunca es tarde. Siempre la alma está preparada en el minuto que se hizo las cosas. Pero no confiamos en esa información que nos están diciendo hace rato, sale de ahí. Oye, no me hace sentido muchas cosas que me hace mi jefe, que me dice. ¿Por qué no te hace sentido? Por algo. Entonces, como confiemos en esa información. Sí,
Sí, al final, mira, uno puede probar millones de terapias, pero todas te llevan a escuchar eso de distintas maneras, a través de distintas herramientas, mapas, pero todas llevan a recuperar ese poder personal. Y claro, y cuando te sentís como poderosa, pues, ahí, así yo al final, yo ahora me amo mucho, ¿ah? Yo sé que pasé por un minuto que no me amaba, pero yo siento que ahora me amo mucho y digo, wow, qué power soy, te lo juro, sí, porque obviamente he tocado, he pasado por la noche oscura del alma más de una vez, ya ahora que soy mamá, mis miedos, mis inseguridades. De hecho, nosotros cuando fuimos papás con Cristian lo hemos pasado mal también, diagnósticos, enfermedades. O sea, en verdad ha sido súper rudo, pero es como te das cuenta y decís, wow, somos los seres humanos somos muy poderosos, somos muy bacanes. Entonces, como narrarse esa historia de que en verdad todo es por algo y vamos aprendiendo y transformándola, pero al final todo te está tratando crecimiento y evolución para tu mejor bien. Entonces ahí viene la perseverancia, la disciplina, no sé, desarrollar el para qué y el por qué. Me encanta, sí. No, y además también, claro, si uno siempre está mirando para adelante, siempre está viendo lo que te falta, pero si uno mira, a pesar de que en momentos difíciles, si uno mira para atrás y veis todo lo que has logrado, como que te habláis a ti misma y decís, ¿sabes qué, Boyi? Fuiste mamá y nos pasaron todas esas cosas y hoy día tenías una comunidad con millones de mujeres que te siguen y que le hay tocado la vida y ha ayudado a transformar. O sea, si esa versión de ahora le habla a la de atrás, diría, wow, qué poderosas somos. Porque lo has logrado, po. Sí. Porque ahí está. No, sí, absolutamente. Ayer fui a hacer un taller a puros hombres, ¿eh? Así que voy a cambiar el habitarte. Habitarte humano. Una cosa así, habitarte, no me lo voy a dejar. Fue súper entretenido, bonito. Y obviamente yo estaba súper nerviosa. Me lo propusieron hace más de un mes. Y creando, haciendo narrativas, entendiendo un poco cómo funciona la energía masculina, ¿no? Más independientemente de que sean hombres. Y entrando en ella, yo tengo mis hijos son 3 hombres y mi marido hombre, o sea, vivo con 4 hombres. Y dije, ya, esto tampoco está tan alejado de mí, ¿cachai? Y fue como, ya, a ver, veamos, ya, bacán. En verdad, te lo juro que también, así como momentos de mucho ermitaño, así como mirarme para atrás, encender la luz, decir, visualizar esta escena, pero independientemente de lo bonito que fue maravilloso porque hubo una reciprocidad muy bonita, porque uno puede crear cosas maravillosas, pero depende del otro 50%, ¿cachai? Mi marido, que te juro que ayer me hizo ver exactamente eso mismo que tú me decías, y yo ayer así como lloraba y me decía, oye, es que nada más te va a limitar en la vida. Qué hombres y mujeres ahora, que más encima como que yo le tenía apellido, ¿cachai? A mi empresa. Ya no es así, me decía. Ya no tienes límite. Qué lindo, me encanta. ¿Sabéis que lo que más me gusta, Polly? Es que toda esa experiencia preciosa que nos hay compartido acá desde tu vulnerabilidad, que honro y la agradezco profundamente, es lo que tú hoy día estás poniendo al servicio de la gente. Y como que, wow, qué tremenda mujer. ¿Cachai? Que en el fondo pasaste por el dolor, la pena, el no quererse, el todo, y lograste salir adelante, adorarte, quererte, abrazarte en las cosas buenas, las cosas malas, y hoy día armar una comunidad realmente bonita donde estáis acompañando a otros en esos mismos procesos, a través del arte, a través del agua, a través de un montón de cosas. Muchas gracias. Potente. Estoy orgullosa de ti, ¿cachai? Así como que linda, me encanta. Y ahora vamos a hacer una parte más así entretenida. ¿Cuál es el peor consejo que alguien te ha dado? Ese que tú digas, gente, no lo escuche. No, ¿para qué te vas a ir de tu trabajo si te pagan bien? El peor de todo. Ya sabe, no escuche ese consejo. ¿Para qué si te pagan bien? No, mal. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Ay, ser mamá. Sí, ser mamá. Sí, me he visto bien vulnerable a eso. ¿Y qué es lo que hay aprendido ahí? Claro, sí, realmente mi emoción, mi sentimiento, mis miedos, mis incertidombres. El mejor consejo ahora que alguien te ha dado. Oh, wow, qué lindo. Hoy tengo varios también, pero a ver, el mejor. Ya me acordé del mejor de todo. Que eres amor. Y me ha ayudado hasta el día de hoy, fíjate. Hay otro también que me gusta. De hecho, fue un mantra un tiempo para mí. Es algo más sencillo, pero verdad que es muy bacán, porque me decían, siempre repítete, por mi tema de la perfección. Hago lo que puedo y lo que puedo lo hago con amor. Qué lindo. A mí me sirvió mucho también en esa misma línea
mejor esto que perfecto. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero además lo hago igual. ¿Cachai? Mejor esto que perfecto, ya está. Está todo bien, no pasa nada. Sí, que a las perfectas nos ayuda mucho eso. ¿Cuál ha sido la cosa que te ha hecho sentir más orgullosa en tu vida? Mi matrimonio. Porque ha sido una evolución muy amorosa en ambos, muy respetuosa. Siempre tomado de la mano, independientemente de allá, acá, al mismo nivel, pero nunca soltarnos las manos. Y eso ha sido porque nos hemos respetado mucho los procesos personales. ¿Qué le diría a la Polly del pasado? ¡Ay, me encanta! Yo le diría que crea en ella, que crea en ella. Yo creo que hasta el día de hoy me lo repito. Cree en ti, cree en ti, cree en ti. Y ahora, si yo fuera Habitarte Mujer, ¿Ya? o Habitarte, tu comunidad, tu proyecto, ¿qué consejo me darías? ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, deja pensar. Te diría que sigue siendo fiel a ti misma. Independientemente que hoy veas el arte como un camino, quizás mañana el lenguaje, no sé, narrativa, da lo mismo, pero que seas auténtica a ti misma. ¿Y qué me hace ser auténtica? Escucharte. Precioso. Gracias. Sí, me encanta. tu pregunta. Sí. Y ahora la última. ¿Qué es para ti una vida despeinando el tercer ojo? ¡Wow! Yo creo que, bueno, ya habíamos hablado de la autenticidad, ¿cierto? Yo creo que ese es un tercer ojo. Despeinar en el fondo tu sexto chakra, ¿no? Yo me imagino que es eso el que ustedes dicen, o sea, que dices, el tercer ojo, de decir lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas, es. Oye, sobre todo, así como el despeinado, me tinca a mí como, independientemente de todo esto, de la información que te va llegando, entregando, sintiendo, ¿cierto? Escuchando, todo. A mí me gusta mucho hoy día, por ejemplo, me he vinculado mucho al despeinarse también, pasarlo bien, Gaya. Gozar, divertirse. Yo creo que la frecuencia del amor, la frecuencia amorosa, donde uno quiere manifestar y crear, es el amor, pero el amor es muy amigo del niño, de la niña, de pasarlo bien, de la mente principiante, del curioso, de bailar, de saborear, de estar presente en el momento. Qué rico el atardecer, oye, qué rico nuestra conversación. Sí, a veces este camino te lleva a ser un poco seria. Puede pasar. Pero no olvidemos el despeinar el tercer ojo. Me encanta. Sí, que sea desde el juego también. Absolutamente. Total. Si para eso vinimos, pues, para disfrutar la vida. Y a jugar, claro. Si es que eso se nos olvida. Total. Sí. Y ahora te voy a desafiar. Ya. Solo porque me quedé pensando en esto y dije, lo tengo que hacer. Dale, no. Dijiste que estás ahí recién aprendiendo como estudiante a canalizar. Canaliza y dime algo que te llegue. ¡Ay, wow! O no solo a mí, quizás a los que nos están escuchando. Sí, más lindo, un regalo para ellos. Sea lo que sea que estén pasando en este momento, ya yo sé que la energía mundial se está moviendo mucho. Quizás vamos a ver cosas también más feas aún. Sea lo que sea, ten ojo en crear manifestaciones desde ahí, ya desde el miedo, de la incertidumbre. Recuerda siempre tu poder creador y elegir dónde quieres poner tu atención. Hoy más que nunca siento que hay que recordar que nosotros tenemos nuestro poder y desde el mismo poder también podemos ayudar, pero que nuestra luz no la vaya nadie. Me encanta. Gracias por este regalo. Gracias por este capítulo, por compartir todo lo que nos has contado hoy día, Polly. Muy bonito y darle las gracias a todos los que nos están escuchando también. Si resonaron con este capítulo o creen que le puede servir a alguien más, los invito a que lo compartan, a que les gusta, a que nos sigan a mí en Despeinando el Tercer Ojo, al apoyo en @habitartemujer. Y estamos aquí para responder sus dudas, preguntas, acompañarlos simplemente desde este maravilloso canal, que es este video, este podcast, poder llegar a cada uno de ustedes y acompañarlos en lo que sea que esté. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias. Tu semillita también es muy necesaria y el mundo también lo necesita, así que muchísimas gracias por entregarla.
Gracias por tomarte el tiempo de ver este capítulo. A veces sentimos que las cosas nos empiezan a quedar chicas. Lo identificamos porque nos empezamos a sentir incómodos. Puede ser en el trabajo, en una relación, con amistades e incluso con tu forma de ser. Eso significa que estamos empezando a hurguetear en ese baúl que está debajo de la cama. Somos seres narrativos. Cambia tu narrativa y empodérate del cambio que quieres hacer. Y nunca te olvides que todos tenemos a mano esa maravillosa herramienta que es la creatividad. Y como decía Polly, usa el arte, usa el juego, usa la creatividad para conectarte con tu poder interior y que puedas descargar todas esas ideas que ya están listas para ti y contarte una nueva historia, la historia de que tú sí puedes. Y porque sé que tu tiempo vale oro, te voy a pedir una sola cosa. Si este capítulo te movió, sígueme en Instagram, suscríbete en YouTube o Spotify. Ese pequeño gesto es lo que le dice al algoritmo que este contenido merece llegarle a alguien más. Y créeme que cada capítulo de este podcast lo hago pensando en que hay alguien allá afuera que justo hoy necesitaba escuchar esto. Te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Despeinando el Tercer Ojo. Todo lo que compartimos en este podcast son opiniones y experiencias personales con fines informativos. No sustituye el tratamiento médico o psicológico profesional. Si estás atravesando por un momento difícil de salud física o mental, por favor busca siempre el apoyo de un profesional calificado. Cuidarte también es parte del camino.